Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Isaac Pérez y soy colaborador de la Red Sin Odio. Les agradecemos a todos los que nos acompañan el estar aquí con nosotros en esta serie de charlas en las que estamos tratando de ahondar en el fenómeno del discurso de odio en México y sus ramificaciones. La semana pasada tuvimos una charla muy interesante con Isidro Añorbe, que hablaba sobre el discurso de odio y la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos en torno a las acciones y omisiones del Estado para actuar ante el discurso de odio. Esta vez nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Fernanda Gómez Valderas, quien se desempeña como asesora de la Dirección General de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia y fue abogada en el equipo del ministro Arturo Saldívar de 2017 a 2019. Ella es licenciada en Derecho por el CIDE y actualmente recibe la beca Fulbright García Robles del gobierno de Estados Unidos para cursar una maestría en Derecho y Tecnología en la Escuela de Leyes de Harvard. Ha realizado diversos estudios en torno a temas como estudios de género, como las intersecciones de las leyes y la tecnología, libertad de expresión, sexting y una serie de temas que consideramos absolutamente críticos y relevantes para la discusión que tendremos el día de hoy. En particular, nos gustaría hablar un poco acerca de una iniciativa de ley introducida por la diputada Lorena Valles de Sonora, que busca tipificar y concretar la acción del Estado ante el discurso de odio. Entonces, Fer, pues te saludamos y te agradecemos que estés aquí con nosotros. No sé si quisieras ofrecer un saludo al público antes de que hablemos ya sobre el tema en sí. Sí, pues quisiera agradecerles a ti, Isaac, y en general a todas las personas que integran la Red Sin Odio por la invitación y sobre todo por abrir estos espacios a personas jóvenes y también sobre todo para hacer llegar a diferentes personas qué es lo que está sucediendo sobre temas de libertad de expresión y discurso de odio y platicarlo de una manera pues más espontánea y sin tecnicismos y palabras abogadiles. Ok, lo intentaremos. La idea del día de hoy es que sea una charla donde podremos ir como viendo, desmenuzando un poco qué hay en esta propuesta que hace la diputada y qué méritos hay y si es que existen problemas con ello, también lo deciremos, nos irás ayudando a encontrarlos. Para empezar, nos pareció pertinente ver qué hay en la propuesta en sí y para ello vamos a compartirles un video que la misma legisladora en el que ella explica lo que es la propuesta en un minuto. Entonces, voy a compartirles qué es lo que la legisladora está proponiendo. A ver, ¿me ayudas a checar? Nada más vamos a checar que el audio funcione bien. 2 de cada 10 personas en México han sido discriminadas, según la encuesta nacional sobre discriminación en México 2017. Las más vulnerables son las personas trans, gays, lesbianas, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, afrodescendientes, mujeres y la diversidad religiosa. A veces, la discriminación posee una relación intrínseca con el discurso de odio, el cual se manifiesta como una animadversión o hostilidad abierta hacia una persona o colectivo. La misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo son solo algunos ejemplos de discurso de odio con consecuencias lamentables en la historia de la humanidad. El discurso de odio ha buscado ampararse en el derecho a la libertad de expresión, pero no es libertad de expresión cuando su objetivo es dañar la dignidad y los derechos de las personas. Por ello, presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 149b del Código Penal Federal, con el propósito de tipificar el delito de discurso de odio, porque todas las vidas importan. Esa es en un minuto lo que propone la legisladora. Entonces, para entrar a la discusión, pues me gustaría que nos platicaras un poco, tú, Fer, directamente, tú que has leído y que desde una lente de experta legal, ¿qué es lo que encuentras en la iniciativa de la diputada? ¿Es todo esto que ella propone lo que promete en su video o hay algo distinto quizás?
Para empezar, creo que hay un serio problema de entendimiento. O sea, primero comienza relatando que pues, las personas han sido discriminadas y esto tiene relación con el discurso de odio y demás. A la hora de leer la iniciativa, que por cierto es la segunda que presenta al respecto, la primera, esta se presentó el 17 de junio de 2020 y fue a la que los medios dieron difusión. La primera se presentó el 14 de agosto de 2019 y es básicamente el mismo texto, entonces no, ya es la segunda. Ambas están en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para dictaminarse y también hay otras, pues un poco más de 20, me parece que en total son 24 iniciativas al respecto. Entonces, regresando a estas iniciativas en concreto, empiezan con una argumentación sobre, bueno, haciendo referencia a todo el marco normativo internacional. Por ejemplo, mencionan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre todo el artículo 20, que es en específico la sección 2, donde hace alusión al discurso de odio, ¿no? que refiere toda la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Hace una serie de recuentos sobre algunos otros instrumentos, incluso sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Esto me pareció un poco relevante porque para quienes no sepan, existe bueno, el marco internacional de derechos humanos al respecto sobre libertad de expresión tiene ciertos estándares y ya en concreto a nivel nacional, pues se toma como de un lado el estándar que ha fijado, por ejemplo, la Unión Europea al respecto sobre discurso de odio, que tiene obviamente todo que ver con el contexto histórico que han vivido, y de la otra parte está como lo relativo a Estados Unidos, ¿no? Que son totalmente opuestos. Entonces, el sistema mexicano se mueve como, y el americano se mueve como en medio de los dos. Y bueno, en el documento también hacen referencia al artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. A partir de aquí, como también sobre la Convención Interamericana, perdón, sobre derechos humanos. Aquí de repente, como de un salto después de haber puesto todo este número de artículos, de alguna manera dice, bueno, a partir como de todo esto que ya les presenté, podemos concluir que existe suficiente fundamento para tipificar el discurso de odio en el Código Penal, ¿no? ¿Tú consideras que es correcto eso? Me parece un salto argumentativo, o sea, no tiene ningún fundamento y creo que vamos a poder ahondar un poquito más, pero para empezar, tiene el hecho de hacer referencia en específico, yo creo que toda la discusión está más o menos basada entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para eliminar las formas de discriminación racial. Se entiende que tal vez pueda haber como un choque y por el contenido de sus artículos. Y esto es como a partir de esto como que se justifica o quieren justificar la tipificación del discurso de odio. O sea, tú dices que ella está como armonizando algo que no está armonizado y lo quiere planchar todo y aplanarlo en una ley. No necesariamente armonizarlo. Me parece que más bien es un entendimiento pues muy vacío o más bien básico de solamente leer el texto del pacto y de la convención en abstracto y sobre todo partiendo de la idea de que la convención, el documento se generó, me parece, en el 65. Fue ratificado por ahí del 69 y bueno, entró en vigor en esos años. Mientras que el pacto se creó un año después, en el 66, y entró en vigor también en los 70. Entonces, por un lado, lo que dice el artículo 4 podría parecer que da pie para que
toda vez que los estados están obligados a prohibir o a combatir este tipo de expresiones que incitan o son apología del odio, entonces da lugar a que los estados tengan que cumplir de alguna manera con eso, y en automático, porque nunca viene que tengan que crear un artículo, o bueno, crear normas en su sistema criminal o penal para combatirlo, sino como que en automático dicen, pues la manera de combatir esto, como suelen hacer en México con este punitivismo exacerbado, es vamos a tipificarlo y así solucionamos Claro, todos los no problemas, ya nos no va a haber gusta, discurso de odio. cárcel y multa, ¿no? Exactamente. Aquí tengo el artículo 4, por ejemplo. Los estados se obligan a, inciso A, declaran como acto punible, lo cual puede ser sujeto de interpretación, como te decía, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. Hay otra iniciativa, que esa se presentó en el Senado, que precisamente contrasta como todavía, podría decirlo más claro, o es su fundamento directo, este choque. No decir, bueno, es que este artículo dice acto punitivo, acto seguido, hay que tipificar. Y se funda precisamente en un amparo en revisión que resolvió la Corte en 2019, en enero. Este asunto básicamente se trató sobre una omisión legislativa que podría entenderse como que el Poder Legislativo tenía la obligación de crear ciertas normas en determinado tiempo y no lo hizo, ¿no? Entonces, las personas, o bueno, alguna autoridad, hacen referencia a esto, y la Corte, en este caso, la primera sala determinó que efectivamente se había incurrido en una omisión legislativa porque no se había legislado al respecto. En específico, lo que en ese asunto se determinó fue esta convención refiere esto del artículo 4 sobre que se debe sancionar el discurso de odio. Por lo tanto, en la ley federal para prevenir la discriminación, para prevenir y eliminar la discriminación, lo que no está prevista, están previstas otras partes del artículo, pero en esta en específica no. Entonces, el Estado mexicano, en este caso, bueno, el Poder Legislativo incurrió en una omisión y se está incumpliendo con el contenido de la Convención. Esto en ningún momento, la sentencia refiere cómo se debe legislar, claro, y si se debe hacer a través del derecho penal. Bueno, incluir un tipo penal. Entonces... Porque no es el propósito del juicio de amparo, ¿no? Exactamente. Y al final, les digo, estas convenciones son bastante, pues, antiguas. Se hicieron en los 60 en un contexto determinado. Claro. También hay que entender que, pues, el mundo venía de una situación, pues, en Europa, ¿no? De un genocidio, aunque propiamente en ese tiempo no se le podría llamar genocidio porque el término jurídico no existía, ¿no? Pero si lo analizamos hacia atrás, cumple con todos los requisitos. Lo que digo, a través de todo esto de tanto, documentos que emiten, por ejemplo, los especialistas en materia de libertad de expresión o el mismo comité a cargo de la convención, me hicieron un ejercicio para armonizar precisamente el artículo 20 y el artículo 4 del pacto y de la convención. Entonces, se determinó
que no había pues choque alguno, y ahí sí se intentó armonizar el contenido. En este caso, por ejemplo, también en 2013 hubo una serie, 2012 hubo una serie de trabajos y se generó el plan de acción de Rabat, que si ya en un ratito se les explico, pero al final es una metodología como para poder determinar cuándo hay o no discurso de odio. Entonces, en 2013 en específico, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el comité a cargo de la convención, determinó que pues, la criminalización de este tipo de expresiones pues debe de reservarse como para los casos más graves. Y además esto debe de probarse más allá de duda razonable. ¿A qué se Claro, debe refiere? haber como un estándar, ¿no? No puede ser así nomás como que se te ocurre que esto es discurso de odio, lo voy a castigar. Tiene que haber como una prueba bastante rigurosa. Sí, y más allá de rigurosa, o sea, existe el estándar es un estándar de prueba, ¿no? Al final es entender como qué tan seguro debe de estar un juez de que los hechos que se señalan como delito efectivamente sucedieron. Y en el caso del estándar de más allá de duda razonable, significa que el juez para poder condenar está obligado a que los hechos se hayan probado y de que no existan dudas sobre que en efecto sucedieron esos hechos o que sucedieron de otra manera. O sea, digamos que es un estándar, el estándar más alto que se tiene Claro. que cumplir. Y que cuando ves la ley cuando ves la ley que propone aquí la diputada, hay una serie de cosas, cuando tú la lees, que dices, ¿cómo vas a probar esto ante un juez? ¿No? O sea, son una serie de verbos y una serie de cosas que dice que pueden terminar como en una ambigüedad muy fuerte cuando un juez tenga que determinar si esto ocurrió o no ocurrió, porque la ley no lo explicita y tampoco parece como que tenga un freno a sí misma, ¿no? Claro. Bueno, lo que ella está proponiendo en específico es que se añadan ciertas fracciones al artículo 143 ter. Este artículo está dentro de un capítulo que habla sobre delitos contra la dignidad de las, bueno, más bien, un título que se llama Delitos contra la dignidad de las personas y el capítulo es discriminación. Este artículo ya existe. Por ejemplo, entre las fracciones que hay están negar un servicio, una prestación a la que tenga derecho por motivos de discriminación, negar o restringir derechos laborales, principalmente por razón de género, embarazo, o restringir derechos educativos. No todo esto en el marco de discriminación. En este sentido, lo que quiere es agregar 3 fracciones. No, perdón, son 4. Una, por ejemplo, es fomente, promueva o incita al odio o violencia contra grupos de estas. Para mí ahí ya hay un problema fundamental. Es que el discurso de odio sí o sí debe de tener un elemento para hacer discurso de odio. Claro. Entonces, yo ahí, o sea, no lo veo. Puede ser como, ok, fomentar, promover o incitar al odio, discriminación o violencia. Luego, y es donde digo, o sea, fomentar, promover, incitar, es como, ¿qué significa todo eso, no? Cuando dices a un juez, bueno, voy a probar que esta persona promovió y fomentó, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, más allá de la duda razonable. Sí, ahí creo que es precisamente la importancia de voltear a ver los documentos de trabajo que se generaron a partir del plan de acción de Rabat. Te decía, hay 6 elementos que tiene un juez o jueza que atender para determinar si hay o no un discurso de odio. Y ojo, estos son como elementos que pues son muy difíciles de probar, la mayoría, ¿no? Y también si partimos de la idea de que todo esto se piensa ahora como en las redes sociales y la manera en que se disemina la información y dicen, no, subes algo y ya se volvió viral. Y no es cierto. O sea, claro, yo puedo tener
3 seguidores en Twitter y decir alguna expresión que se pueda tomar como discriminatoria o violenta, pero pues nadie me da retweet, ¿no? Claro. O 6 personas en total ven el tweet, no sé. Y que O sea, justamente, también por como que hay que ejemplo, medir eso, ¿no? No es lo mismo que yo venga y tuitee algo así, a que tal vez un jefe de Estado, un artista. Entonces, eso es parte de los elementos, ¿no? Que tenemos como que ver y efectivamente, o sea, ¿cómo pruebas que hay una relación directa entre lo que una persona dijo y otras personas hicieron? claro, y Eso que es como lo justamente muchos de fundamental. estos mensajes que existen en redes no las escribe por primera vez la persona que los hace famosos. A veces ellos retuitean algo que puso alguien hace 6 meses, 9 meses, 3 años, y que lo volvemos famoso cuando lo tuitea la persona correcta, ¿no? Y en ese momento ese mensaje, allí es donde hasta revuelo, pero el mensaje existía desde hace tiempo, ¿no? Y entonces cuando hablas de qué significa promover y fomentar, ¿en qué punto de la cadena está una persona? Justamente hoy, por ejemplo, hoy una legisladora, ya no recuerdo su nombre, salió en la noticia en la Universal que está proponiendo hacer una ley contra modificar imágenes y videos originales para hacer memes. O sea, Sí, se llama Nayeli, ay, Salvatori. sí, es esta Sí, del Partido Encuentro Social. ajá, y finalmente, o sea, todo fue esto a raíz de un video que ella publicó en redes sociales, me parece que en TikTok, y que de acuerdo con lo que dice ella, se grabó en silencio, fue una coreografía y que alguien lo alteró poniéndole música, ¿no? Y a partir como de un hecho concreto que le sucedió a ella, me Quiere parecía hacer una curioso, porque legislación de para hecho en el todo, ¿no? video menciona, es que lo alteraron y esto dañó mi imagen, Uh-huh. ¿no? Y además recibí amenazas por eso. Yo me puse a pensar, bueno, pues si dañó tu imagen, pues demanda a quien lo alteró por Tiene daño recursos, moral, ¿no? que en Y esa Twitter es una dicen. pregunta que nos ponen aquí en el chat. Por ejemplo, alguien pregunta si es una buena idea, bueno, voy a resumir dos preguntas en una, si es una buena idea como utilizar el derecho penal como herramienta. O sea, si es como peligroso quizás tipificar este tipo de acciones como expresivas en lugar de encontrar otras alternativas, ¿no? Ya sea como la disuasión, la educación, la prevención o incluso el tener otros recursos como civiles en lugar de penales. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el derecho penal es la herramienta adecuada para combatir el discurso de odio? Yo creo que en cualquier cuestión, no solo el discurso de odio, y no solo es algo mío, sino es algo que muchísimas otras personas han sostenido antes de mí, es el discurso de odio se debe de usar como el último recurso que tienes para poder hacer cumplir las leyes. O sea, es Entonces, el lo derecho penal. último que tienes que usar, Uh-huh. precisamente porque implica la privación de la libertad, implica la privación de derechos político-electorales, o sea, una serie de cosas que ahí también lo que hay que evaluar precisamente es, o sea, cuál es el bien que estás tutelando. Me refiero, o sea, ¿qué es lo que quieres proteger? Uh-huh. En este caso, si a ella le preocupa, bueno, en la iniciativa que acabas de comentar, si el tema es que se dañe la imagen, existen perfectamente recursos a través del derecho civil que se pueden utilizar y que pueden ser incluso más efectivos. O sea, si ella lo que quería era, por ejemplo, demostrar que ella no había hecho el video originalmente así, pues también existe el derecho de réplica entre particulares. O sea, al final hay una serie de herramientas que se pueden utilizar antes de acudir al derecho penal. Y además se piensa en el derecho penal como la panacea, como decir, Claro. bueno, el secuestro, si antes era, no sé, me estoy inventando el número porque no lo sé, Ajá. si antes eran 25 años, pues Ahora ahora es van pena a de ser muerte, 80. ¿no? ¿No? Ajá, o ¿saben qué? Pues ahora vamos a crear un delito por alterar imágenes. Yo lo primero que pensé, la verdad, fue en las deepfakes. No sé si las has Claro. escuchado.
Sí, O sea, sí, las como estos deepfakes, videos e imágenes que son perfectamente iguales a los de a los reales, ¿no? Que se toman con inteligencia artificial de audios que la persona ha hecho. Entonces yo puedo hacer un video de alguien diciendo algo que nunca jamás dijo, ¿verdad? sí, 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 eso y también imágenes. Ahora, el 90 y tantos por ciento del material de deepfakes es de contenido sexual. O sea, muchas veces hubo unas noticias hace algunos meses que, por ejemplo, tomaron las caras de algunas actrices, obviamente de sus datos biométricos con inteligencia artificial, como decías, y pusieron sus caras, ¿no?, en videos que ya se había creado con otras personas. Ujú. Pero también existen estos como de replicar tal vez audios. Por ejemplo, hay algunos videos que hicieron de Obama, de broma, ¿no? Como Claro, que a sí. partir de todos sus discursos, como que cantaba una canción, me parece, ¿no? Ujú. No recuerdo cuál era. Ese es otro ejemplo. Entonces, yo lo primero que pensé fue en eso, de modificar o alterar. Dije, oh, va, Y que es una bueno, o sea, frontera como que digital de derechos, ¿no? O sea, porque ya no estás hablando nada más como del derecho, como las implicaciones de que te graben, sino lo que pueden hacer con lo que grabaron de ti, ¿no? Que supone problemas para la reputación, para tu identidad, para tu seguridad, de tus datos, un montón de cosas. sí, y que por ejemplo en temas de derecho a la imagen, o sea, en el caso de la Ciudad de México, digo, esta es una reforma a nivel federal, pero en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos una ley en específico que habla sobre el derecho a la imagen, al honor, reputación, y te da recursos para demandar y que te indemnicen, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, al final esto de recurrir al derecho penal tampoco funciona porque veamos los índices de impunidad que tenemos. O sea, en Claro, el país tenemos un índice de impunidad del arriba de 90. 95 y 98%. Y cambia de estado a estado, ¿no? Sí. Y eso más la cifra negra, o sea, al final Y que tienes vuelve un poco muchísimos a lo que problemas decías incluso. ahorita, ¿no? De queremos que esta sea la panacea, queremos que esta sea el arreglo, ¿no? Y suena bien padre en el cartel del político que se lanza para la campaña electoral y que dice 30 años de cárcel para tal cosa y cadena perpetua a tal gente. Pero a fin de cuentas, aquí hay una pregunta en el chat, por ejemplo, que pregunta, ¿cómo acreditas estos crímenes, por ejemplo, ante un MP? ¿Qué clase de policía cibernética del siglo 30 vas a tener que tener para poder perseguir todos estos crímenes, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿Crees que los legisladores que ponen estas medidas lo piensan siquiera? Yo creo que hay un problema de pensarlo en abstracto y saber cómo lo van a echar a andar en la práctica, precisamente en materia probatoria, si existen tal vez impedimentos tecnológicos. Eh, Cuando se piensa, por ejemplo, en las plataformas o intermediarios, o sea, las redes sociales, se nos olvida que al final estamos en un mundo global, que la mayoría, si no es que todas las plataformas no se crearon aquí en México y que se Claro. rigen también con otras leyes, aunque pues, están sujetas al derecho mexicano porque al final aquí operan, o sea, como que ahí también hay una serie de cuestiones que no terminan de ser tan claras. Por ejemplo, en el plan de acción de Rabat, la metodología que se sugiere, te decía que tiene 6 pasos, ¿no? Uno de los pasos es el contexto, o sea, analizar esas declaraciones, en qué contexto se dieron. ¿No? Es súper importante porque ahí tienes que identificar cómo este discurso en un contexto social y político y determinar, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, ahorita que están los movimientos de Black Lives Matter, Claro. alguien diga algo en contra de la población negra versus tal vez no sé, quisiera pensar en un país donde esto no es tal cual un problema, donde no existen estos niveles de discriminación, Digamos, por ejemplo, a lo ¿no? mejor no sé, en alguna región de Brasil donde haya un montón de población afro y entre ellos se dicen negros, por ejemplo, ¿no? O sea, y a veces se usa como de forma despectiva, entre comillas, pero no se eleva al grado de tensión que puede haber en un contexto americano, norteamericano, por ejemplo, ¿no? Sí, o simplemente, no sé, en algún país, me imagino como en estos países, Noruega, no sé, o sea, no tienen estos casos de discriminación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, el segundo elemento es quién es el orador u oradora, o sea, quién emite el mensaje, ¿no? Claro.
la posición o el estatus social de la persona se tiene que tomar en cuenta. Precisamente era por lo que te decía, que no es lo mismo que yo, Fernanda, ande diciendo cualquier barbaridad que se me ocurra, a que una persona que tiene cierto alcance, cierto estatus, que la siguen millones de personas, haga las mismas declaraciones. La tercera, y a mí me parece una de las más, bueno, una de las más importantes, al final las 6 son importantes, pero una que debemos de entender bien es la intención. O sea, claro, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé que debe de haber una intención al emitir ese discurso. Ahora, la intención es súper difícil de probar, o sea, al final es un elemento subjetivo que la persona que lo emite sabe, ¿no? Y que puede ser un elemento no, donde ahí puede haber contención y justamente como el dime y direte en un proceso legal puede ser como el de más jaloneo, porque para probar la intencionalidad de un hecho ya es difícil, ahora de un discurso es como retador, ¿no? Porque siempre existe sí, el recurso que le dicen, es que era broma, es que yo me refería a tal cosa y no a esta, ¿no? Y entonces yo he visto casos donde, por ejemplo, se vuelve a ver el trasfondo y si la persona había hecho declaraciones similares y tienes que hacer todo un análisis, ¿no? Como discursivo de la persona a lo largo del tiempo para establecer si esto era realmente parte de un patrón de intencionalidad. Claro, y al final esto muchas veces en materia probatoria en los juicios, pues ni siquiera, como no hay una prueba como tan clara, al final muchas veces lo que se toman son presunciones y es a través de lo que tú decías, por ejemplo, si 3 veces antes, en momentos diferentes, ha hecho declaraciones similares, posiblemente en esta también, ¿no? Claro. Que tampoco es algo como tan, pues que no te da como 100% de certeza, ¿no? Y si no encuentras como ningún historial, pues también hay lugar para dudar. Otro elemento es el contenido y la forma del discurso. Y esto me regreso un poquito, o sea, si no se prueba la intencionalidad, o sea, el que la persona haya sido negligente o imprudente, eso no es suficiente para decir que hay discurso de odio o que hay una apología de odio o que hay una incitación de odio. O sea, si no hay una intención clara, al final no vas a tener un discurso de odio y esto no va a poderse sancionar. Y es todo un cubo de Rubik entonces, ¿no? O sea, que el arma es por aquí, el arma es por acá, el arma es por acá. Y a veces en redes sociales, por ejemplo, la gente avienta el término como si nada. Eso es discurso de odio y no está protegido por la libertad de expresión, ¿no? Lo ves a veces, no sé, el hashtag se ve bien padre, el post está bien chido, la ilustración que le hicieron está bien padre, pero cuando dices el discurso de odio, ese discurso de odio no está protegido por la libertad, no están viendo todas estas variables que tú mencionas, ¿o sí? O sea, no todo lo que la gente dice que es discurso de odio realmente es discurso de odio. No, por lo totalmente. menos en este o sea, de hecho, ese es el problema. O sea, que creo que también partimos como de la desinformación y el ver tal vez un insulto, dices en automático, eso es que ese es discurso de odio. No es cierto. O sea, por ahí hay, podrías decir que incluso la libertad de expresión puede, de acuerdo a ciertos sistemas normativos, proteger o no los insultos, ¿no? Claro. O el hecho de que tú recibas alguna opinión que no es, con la que no estás de acuerdo, tampoco es discurso de odio. O sea, Claro. incluso puede haber expresiones de odio que no configuran esta intencionalidad, que no se demuestra que están incitando a la violencia o a la discriminación o a la hostilidad, y son expresiones de odio, pero no conforman un discurso de odio. Te pongo un ejemplo. El otro día, por ejemplo, Chumel Torres, que todos amamos odiar, pone en su Twitter, hoy es el Día Internacional de mandar a John Ackerman a su madre, ¿no? O sea, y entonces John Ackerman le contesta, ¿ven defensores de la libertad de expresión? ¿Esto es su libertad de expresión? Yo le tuiteé, sí. O sea, la libertad de expresión también incluye ciertas formas de insultos, aunque no necesariamente sea el mejor uso de la libertad o sea algo que quisiéramos ver, pero no entra dentro de una categoría que esté excluida por la libertad. ¿O tú qué opinas?
No, o sea, de hecho, pues, o sea, obviamente no esperaría yo que las normas o las convenciones dijeran que el insulto tal cual o las personas pueden ir insultando a los demás como quieran, o sea, no. Pero, o sea, al final, si el estándar, bueno, si la norma lo que te dice es, debe de haber el discurso de odio o apología del odio, pero si no constituye incitación, entonces no lo vas a poder sancionar, no lo vas a poder prohibir, porque de acuerdo con el marco internacional de derechos humanos, eso es contrario a la libertad de expresión, le estarías restringiendo, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta que el discurso de odio no está protegido en lo absoluto por la libertad de expresión, pero tampoco no todo lo que no nos parece o algunos El discurso de insultos odio. pueden ser, pueden constituir discurso de odio, ¿no? No nada más lo que no nos gusta, pues vamos a tipificarlo en automático. Ahora, también, por ejemplo, aquí hacen una pregunta eh, acerca de cómo responderlo. Bueno, ya tú has comentado que no todo lo que no nos gusta es discurso de odio y no todo, o sea, y el discurso de odio tiene que cumplir muchas normas. Y sin embargo, pueden existir otras formas de combatir el discurso de odio sin necesariamente someterlo a un juicio penal, ¿no? O sea, aquí preguntan, por ejemplo, ¿no sería mejor otros métodos de resolución de conflictos, a lo mejor alternativos, o quizá fortalecer instancias ya existentes como CNDH, como CONAPRED? O sea, ¿cómo verías tú la alternativa de, en lugar de mandarlo a la trituradora del derecho penal, digamos, como fortalecer otros medios como de conciliación o de instancias que puedan ya sea mediar o llamar la atención? O sea, fortalecerles ese rol. Um, o sea, completamente de acuerdo. Por ejemplo, está la CNDH, la CONAPRED, el CONAPRED, si nos lo dejan, ¿no? O sea, hay como varias instituciones que cuando existe discriminación, pues tienen funciones, atribuciones para emitir recomendaciones, por ejemplo. También les comentaba, una alternativa podría ser recurrir al derecho civil o alguna figura tal vez en derecho administrativo, alguna multa, no lo sé. Pero en lo absoluto podría ser, o sea, esto no se va a combatir con la cárcel, ¿no? O sea, al final también lo que yo les preguntaría es, o sea, ¿van a sancionar de forma igual a quien publicó el tweet o un post en Facebook, al igual a todos los que están compartiendo o retuiteando y ayudando a que se vuelva viral? Claro. Porque en una interpretación muy laxa podrías decir, bueno, pues todos ellos también están apoyando y están incitando y están ayudando a que este mensaje se replique y llegue a cierta población, ¿no? Y que allí por ejemplo, un argumento que se da frecuentemente, es que estos mensajes, estos discursos abonan a un clima. Y esa es como la frase clave, ¿no? Abonan a un clima. Y entonces esa es la conexión, digamos, como el agujero de gusano a través del cual tú conectas discurso de odio con crímenes de odio, ¿no? Dices, este obispo se pronunció de tal forma y al día siguiente mataron a una mujer trans, ¿no? O sea, se vuelve como este hilo conductor que lleva del discurso a la violencia. Eh, y allí, por ejemplo, tú dirías que el Estado tendría que tomar acción cuando se trata, no necesariamente quizás de un discurso de odio que cumple con los 6 puntos del estándar, pero que sí podemos decir que está asociado a un clima. Me parece que podría tomar más medidas preventivas, pero no incidir directamente. Me parece que en la transmisión pasada alguien preguntaba si el Estado podía, obviamente, prohibir el discurso de odio, está prohibido, pero como de alguna manera regularlo previamente, ¿no? Y pues ahí entras en un problema, porque un discurso de odio al final son expresiones o representaciones, pero para analizar si cumplen o no con el test, pues tienen que haber sucedido. O sea, si Claro. al final lo que empiezas a hacer es a tener un filtro y el Estado, quien sea que esté al frente,
va a estar filtrando la información que se puede difundir o no con esta idea o justificación de vamos a asegurarnos que nada de lo que se diga, o bueno, más bien nada de lo que se difunda, o sea, discurso de odio, pues al final más bien esa medida tendría que miras como de ser más bien una censura previa, ¿no? Porque, Claro. o sea, ¿qué mecanismos vas a tener de transparencia? ¿Con base en qué vas a decidir? O sea, como que hay muchísimas cuestiones. Obviamente el Estado tiene que sentar pues las bases y los recursos mínimos de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos y lo que ha sostenido la Corte Interamericana en diversos casos de cómo actuar, pero nunca a través del derecho penal. Tenemos que pensar en otras alternativas. Tenemos, por ejemplo, estas autoridades que pueden emitir recomendaciones, como decíamos. Se puede hablar tal vez de colaboración con las plataformas, porque ahorita estamos hablando como discurso de odio en general o en abstracto, pero pues en estos días muchísimas de esas expresiones que pueden ser tal vez discriminatorias se hacen a través de redes sociales. Entonces también, ¿cuál es el papel de las plataformas? Claro. El Estado les va a delegar todo a ellas para que decidan qué quitan y qué ponen, o sea, tampoco es la solución. Al final necesitas que haya acompañamiento de los dos, ¿no? Y que Y parecería por que se pasa la ejemplo, bolita, ¿no? O sea, a Mark Zuckerberg antes de que saliera esta auditoría le decían, oye, ¿qué onda? Y él decía, no, 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 o sea, a mí no me toca hacer esto. Y cuando lo llamaron a Congreso, parecía que el Congreso tampoco quería echarse la bolita a ellos, ¿no? O sea, querían que Facebook tuviera más responsabilidad y le exigían más responsabilidad. Entonces, se vuelve como uno para acá, no un para allá. ¿Tú qué opinas que sería como legislación sensible o un acompañamiento que fuera significativo entre gobierno y redes? Porque creo que existe ese debate y vale la pena tenerlo, de si la red social es una plaza pública y se debe regular como regularíamos una plaza pública y el discurso como lo haríamos en cualquier lado. O bien, estas son comunidades cerradas como si fuera un hotel y el hotel tiene un dueño y el hotel te dice si puedes vomitar aquí o no. O sea, ¿cómo crees que debería ser esta sinergia entre público y privado para regular el discurso en estos entornos? a ver, primero, algo fundamental que me gustaría mencionar es que las plataformas, en teoría, no deberían de decidir unilateralmente qué se borra o qué no se borra. Porque al final, de alguna manera, podría entenderse como una violación a la libertad de expresión. No podemos decir que Facebook es un lugar privado como la sala de mi casa, Ujú. porque al final tiene billones de usuarios, Claro, no, no tienes ¿no? forma de decir que es privado si está la mitad o sea, 500 mil millones de personas allí. Eh, o sea, obviamente en el mundo ideal tendríamos como un sistema, un poder judicial en el que los casos se resolvieran en el tiempo mínimo necesario, ¿no? Y que evaluaran a través de un test de proporcionalidad si lo que se dijo debe quedar o no en la plataforma. O al revés, si se decidió dejar ahí y en realidad se tiene que quitar. Pero más allá de esto, las plataformas al final, como te decía, si bien están reguladas, bueno, están sujetas a las leyes de los países donde operan, se crearon con base en legislación de Estados Unidos, Ujú. ¿no? Entonces, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, un, una sección, la 230, de, de la ley de comunicaciones decentes, Decency Communications Act. Esta, pues esta sección lo que dice es que todos aquellos que provean servicios de computación no van a ser responsables por el contenido que publiquen terceras personas. Ujú.
y también otro de los apartados, también de la sección 230, menciona que las plataformas, bueno, los servicios de computación podrán de buena fe regular o moderar el contenido que está en sus plataformas. Entonces, Facebook ahí lo que decía es, pues es que a mí no me compete y si yo tampoco hago nada, pues de acuerdo con la ley aquí en Estados Unidos, pues yo, o sea, no tienen cómo sancionarme, ¿no? Claro, no hay responsabilidad. Exacto. Pero pues también pensando como de un acercamiento de manera colaborativa, de ver formas en las cuales a través de como la responsabilidad social de las empresas se puede abonar a esto, yo creo que lo primero que tendría que hacerse, y bueno, ahorita, por ejemplo, en el caso de Facebook en específico, está eh, esta especie como de consejo de expertos independiente de Facebook que crearon el Oversight Board, de 40 expertos, me parece que ahorita hay como 20 personas apuntadas. Una de las copresidentas es precisamente Catalina Botero, que hace unos años fue la relatora en libertad de expresión de la OEA. Pues lo que se intenta hacer es como revisar estas decisiones como más importantes, ¿no? Sobre la baja y mantenimiento del contenido que se publica. Entonces, una de las críticas más grandes para todas las plataformas es que sus normas comunitarias o sus reglas comunitarias están basadas desde una perspectiva de derecho estadounidense, de los estándares de libertad de expresión allá, y no toman en cuenta la diversidad del contexto y la diversidad de las personas que utilizan estas plataformas. O sea, son normas que pues prácticamente se piensa que con una medida van a abarcar absolutamente todo, y creo que ese es el problema y una de las grandes críticas. O sea, se me ocurre un ejemplo de, no sé, de algún contenido sensible, por ejemplo. No es lo mismo que en un contexto latinoamericano haya una foto de una chava en traje de baño, a que tal vez esa misma foto se replique en algún país en el que se rigen por la Sharia, o en el que las mujeres todavía no pueden ejercer sus derechos como en Latinoamérica, ¿no? Y por ejemplo, si tú, no sé, si una persona reporta una foto y está la chica en traje de baño, pues tal vez te van a decir, no, pues no infringe nuestras reglas porque no es un desnudo, pues ahí se va a quedar. Que me parece que aquí es bien interesante cómo en Facebook se construye una nueva gobernanza, ¿no? O sea, en Internet, las normas de cómo se rigen estos espacios están naciendo conforme se pueblan. Y aquí, por ejemplo, tú mencionas, los estándares comunitarios son relativos al contexto y Facebook no lo toma en cuenta. Pero me hace pensar, por ejemplo, en leyes que tenemos aquí en México, que por ejemplo tú decías, hay leyes que defienden la honra personal, la moral y las buenas costumbres, la paz pública y un montón de conceptos que de pronto luego son contexto dependientes, ¿no? O sea, que pudieran ser algo que un policía en Nuevo León lo va a arrestar y un policía en la Ciudad de México no. Aquí no será que también nos estamos como atorando con contextos que no son legislables en sí. Pues yo no hablaría de contextos no legislables, sino más bien lo que me preocuparía sería que hasta ahora, bueno, salvo el caso de Europa, sería como trasladar delitos o figuras que, de acuerdo con el marco normativo, pues podrían declararse inconstitucionales. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea no necesitas comprobar que hay una incitación. O sea, con que haya el mero pronunciamiento, o por ejemplo esto de negar el holocausto, se considera pues una falta, ¿no? La No es barra una más falta, baja, no es un digamos. delito.
Entonces, o sea, al final el problema creo que también es que a veces queremos como trasladar en automático algunas figuras o delitos a nuestro contexto y no necesariamente son aplicables aquí. Aquí, bueno, hablas de figuras que como que tratamos como de trasladar y que no son tan fácilmente. Aquí en el chat hay una pregunta acerca por ejemplo, no tenemos en muchos casos una legislación explícita sobre discurso de odio, pero tenemos legislación sobre discriminación. Y aquí la pregunta es, ¿el Estado podría utilizar legislación sobre discriminación para actuar frente a discurso de odio? Dice, porque si lo metemos a CONAPRED, tendríamos que darle un concepto de discurso de odio a CONAPRED o usar la legislación actual que tenemos sobre discriminación alcanza. Yo creo que, bueno, está la ley federal que comentábamos, que es además la que le da las atribuciones a CONAPRED, pero no creo que sea necesario de facto incluir algún concepto o definición específica de discurso de odio. ¿Por qué? Porque al final esto ya está reflejado a nivel internacional. Se ha tratado de esclarecer, como te decía, a través del Comité sobre Discriminación Racial y del Comité de Derechos Humanos. Entonces, a través como de la interpretación de estos dos instrumentos internacionales, se ha buscado como desentrañar, ya sabes, el sentido o qué quisieron decir en ese momento. Y uno de los grandes problemas en un principio, por ejemplo, era pues determinar qué significaban ciertas palabras, ¿no? No quedaba totalmente claro a qué se refería, por ejemplo, el artículo 4 con hostilidad o algunos otros conceptos no vagos, pero que no era suficiente con lo que leías para entender qué tanto podían abarcar o qué no. Claro. Entonces, me parece que perfectamente se podría atender al derecho internacional de derechos humanos, o sea, a partir del artículo primero constitucional, pues tenemos como toda esta puerta abierta para trasladar esos conceptos y no dependemos de que necesariamente en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación se reforme y para que haya un artículo y ahora sí sea aplicable. Yo creo que no es necesario. A ver, aquí te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te agarra en curva. A mí me parece que hay como o sea, pareciera que la bancada de la administración, o sea, del partido en el poder, quiere lanzar una serie de propuestas para ver cuál pega, ¿no? O sea, como aventarle un chicle a la pared y a ver cuál pega respecto de una serie de temas. Entre ellas, la que hace la diputada Lorena Valle, y que bien creo que ha quedado más que claro a lo largo de la conversación, está fuera de lugar en varios apartados. Para ti, según como tú observas el mundo ahorita y como el entorno en el que estamos viviendo, cuál debería ser la prioridad legislativa ante discurso de odio en redes y cómo debería articularse ya a nivel de como una ley? ¿Qué deberíamos estar viendo que no estamos viendo? Ok, me parece curioso que lo enmarques como en un ámbito de redes o en línea. Yo sostengo que no es necesario hacer una distinción entre lo que sucede en línea y lo que sucede fuera de ella, ¿no? Como en la vida fuera de offline. ¿Por qué? Porque esto al final también nos lleva como a pensar en, no sé, existe la usurpación de identidad y es un delito. Pero pues voy a hacer un delito también para la usurpación de identidad en Internet. Un ciberdelito. Ajá. O sea, no. Los delitos al final son conductas que se lleven a cabo o que utilicen como herramienta el Internet o las plataformas o lo que sea, es un extra. Pero si no es el Internet, de todos modos va a ser un delito. Claro. O sea,
eso es como mi problema siempre que tratan así de, no, y es que los ciberdelitos, y es que ahora vamos a sancionar así esto, porque fíjate que ya estaba tipificado que si amenazabas a alguien, pues tenías tal sanción, ¿no? Pero si la amenazas diciéndole que vas a publicar tal información y es por internet, no, ya voy a hacer un nuevo delito porque me encanta legislar y solo como para pararme a la foto y decir que logré Que a veces tipificar esta pareciera cosa. eso, ¿no? Porque el incentivo es pasa la iniciativa, pasa la iniciativa, pasa la iniciativa y así medimos que si un legislador hace su trabajo. Claro, y al final, o sea, también me parece que es una especie como de flojera de analizar las herramientas que ya tienes Ujú. y que puedes, precisamente por el texto, por las conductas que están incluidas, echar mano de eso y utilizarlas sin necesidad de crear un nuevo delito. Ahora, eso es como pensar también en estrategias como para litigar un caso que tienes, ¿no? Así de, a ver, ¿y qué me conviene más? Como estos hechos pueden encuadrarse como en este delito, pero también en este otro, qué es más fácil probar, no sé, como este tipo de cuestiones. Pero esto no significa también que quienes, tanto el MP como tal vez los jueces y juezas, van a decir, pues eh, yo creo que yo creo que no entra aquí y no lo voy a tomar en cuenta. O sea, eso es totalmente distinto. Ujú. Como anécdota, por ejemplo, y ya me regreso, estaba yo en un foro el año pasado y me decían como, no, pues es que tenemos que tipificar esto porque resulta que, no sé, la pornografía infantil, por ejemplo, pues son menores de edad, ¿no? Entonces, hubo un caso sobre difusión de imágenes en el que estaban dos chicas menores de edad, 16 años, y llegaron con el juez, o no sé si era MP, perdón, no me acuerdo, bueno, con una autoridad, y les dijeron, no, pues es que, o sea, sí, son menores de edad, pero pues esto, ay, ya, es pornografía infantil, los niños, ¿no? Y ya no dieron como pie a que el caso avanzara. Ujú. O sea, eso para mí no es un problema de cómo está redactado La el ley, delito en el código, sino ese es un problema de aplicación. O sea, claro. no porque no te gusta cómo lo quiera, o más bien no porque haya gente que no está cumpliendo con su labor, aunque el contenido te da para que lo que sucedió se enmarque ahí, no significa que tengas que crear 20 delitos más para ver si con uno puedes obtener acceso a la justicia. O sea, es un problema como en general, pero no lo vas a resolver a través de esto, porque puedes también llegar y decir, bueno, es que ya está tipificado, eh, no sé, el acceso a comunicaciones privadas, ¿no? Y alguien hackeó mi computador y se metió a leer mis mails, no sé. Y que en el MP te digan, uy, sí, pero pues es que mira, no, pues las comunicaciones así, el teléfono, no sé, estoy pensando desde 10 15 años, ¿no? O sea, Ujú. eso del correo, que pues no es lo mismo, o ya sabes, lo de pues, solo está en Twitter, cierra tu cuenta, abre una nueva, ¿no? O sea, no. Entonces, regresando de toda esta digresión, yo creo que necesitaríamos, pues, pensar no solamente en algo de redes, sino a partir como de la ley federal, en, o sea, sí incluirlo, como dijo la Corte, pues hay una omisión legislativa, eh, hacer alusión específica a estos elementos, ¿no? Como sobre todo el de incitación, cómo se va a valorar. Y yo creo que también pensar en una estrategia que te lleve de la mano pues, con las plataformas. El problema más bien es que pues de acuerdo a cómo están sus normas comunitarias y cómo funciona la moderación de contenidos, y más ahorita Claro. en estos tiempos de pandemia que no le dan prioridad, más que a lo que tenga que ver con COVID, que tampoco es reclamo, pero, o sea, Pero debe es un haber poco como un absurdo, ¿no? Como si cierto para dar todo lo balance. demás. Eh, yo esperaría que hubiera como una especie
pues monitoreo constante y, por ejemplo, en este caso a mí me gusta mucho como la estrategia de Red Sin Odio, de generar contranarrativas, ¿no? Esto de cómo aprender a no engancharte, o sea, al final hay gente que está allá afuera nada más buscando cómo molestar, que crean perfiles específicos para esto. O sea, me parecería como muy buena especie de política pública, o sea, enseñar. Por ejemplo, primero identificar, ¿no? O sea, qué es y qué no es y más allá como de enseñarle a la gente, no, no debes hacer este tipo de expresiones, porque al final va a pasar que alguien lo va a hacer Claro. y que no es la ideal, pero tampoco lo puedes controlar. Eh, pues enseñar como este tipo de herramientas para lograr que la gente no esté ahí como observadora o como apoyando a esta, incitando, sino simplemente como que tome acción, pero, o sea, del lado que debe ser de las contrarrativas y al final, pues lograr contrarrestar como los efectos de posibles expresiones de odio. Me gusta muchísimo cómo lo pones y con eso tenemos que empezar a cerrar porque ya es la hora. Te voy a dar la oportunidad de que des como cualquier última idea, pero me encantó que me pusiste en mi lugar porque creo que tienes toda la razón. O sea, no necesitamos más leyes, necesitamos primero entender las que ya tenemos, entender el marco en el que estamos, abrir los ojos así muy, muy grande y reconocer que quizás el problema no es un problema de que nos falten leyes, porque ese es un vicio del sistema. A veces hacemos leyes para que se cumplan leyes, para que se cumplan leyes, ¿no? Cuando lo que deberíamos tener son sistemas que en conjunto los órganos de procuración de justicia, juezas y jueces, abogadas y abogados, hagan las cosas funcionar de manera distinta y una política pública que justamente tome la realidad en cuenta y no nada más la política electorera sea lo que dirige todo, ¿no? Bueno, hemos llegado como al momento ya casi de cerrar. Me gustaría que nos dieras tus últimas impresiones antes de terminar sobre este fenómeno de tipificar el discurso de odio y sobre pues toda nuestra conversación el día de hoy. Ok, va a estar pesada porque creo que no me paró la boca. No te Pero preocupes, a ver, estaba genial, hemos aprendido mucho. la libertad de expresión como un derecho humano, al menos pues en el sistema mexicano y me parece que en el interamericano también, se entiende como un derecho clave para la vida en un estado democrático, ¿no? Que a través de garantizar el derecho a libertad de expresión, garantizas otros derechos, ¿no? O sea, también la libertad de expresión pues tiene dos dimensiones, que una es la dimensión individual y otra la colectiva, ¿no? La individual de yo tengo, tú, todos tenemos derecho a expresar eh, lo que pensamos, y por otro lado, la colectiva es, o sea, la gente también como que tiene derecho a llegarse de información de otras fuentes, ¿no? También de ahí pues va de la mano como el derecho a acceso a la información y demás. Eh, esta libertad de expresión, pues al final solamente se puede restringir o limitar en casos específicos. Y estas restricciones deben de cumplir, pues, con tres elementos esenciales y que, bueno, en el caso de nosotros, pues están señaladas también en el artículo sexto de la Constitución, ¿no? Eh, eh, estos elementos, o sea, debe tener un fin legítimo, eh, debe de ser necesaria y debe de ser proporcional, ¿no? O sea, ¿qué me refiero? Por ejemplo, pues y obviamente pues debe estar reflejada en una ley o en este caso pues a nivel constitucional, ¿no? O sea, no puede quedar por ahí arrumbado en, no sé, una circular o un reglamento por ahí, sino que tiene que estar de manera clara y expresa en la ley. O sea, tampoco puede ser como súper amplia para así de, bueno, todas las expresiones violentas se van a restringir. O sea, no se puede. Entonces, el hecho de, bueno, entonces,
en este sentido, si se llegase a pensar en tipificar el discurso de odio, o sea, obviamente se tiene que cumplir con estos 3 requisitos fundamentales. O sea, el discurso de odio, les decía, no está protegido por la libertad de expresión. Y en dado caso que se quiera hacer una restricción, tenemos que cumplir con esos 3 elementos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Constitución, pues dice la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos que ataque la moral, vida privada o derechos de terceras personas, que provoque un delito. Ahí tal vez podríamos hablar un poco de crímenes de odio, si hablamos como de apología del delito, ¿no? O de discurso de odio, pero hay como bastante, pues, distancia entre uno y otro. O sea, no, como te decía, no es automático, ¿no? Claro. O perturbe el orden público, ¿no? Y también nos habla del derecho de réplica, que les decía que aquí dice el derecho de réplica será ejercido de acuerdo con las normas, ¿no? Entonces, esto es como lo que tenemos a nivel nacional. Otra cuestión es el discurso de odio debe de contar con un elemento fundamental, que es la incitación a la violencia, a la discriminación, al hostigamiento. Hay expresiones que pueden ser de odio, pero que no tienen este elemento y por lo tanto no son discurso de odio. Tenemos que aprender a distinguir en eso. Las opiniones o los insultos que pues no nos gustan o que van contrarias a nuestras ideas o a la manera de pensar, no son discurso de odio. O sea, también tenemos que ser tolerantes, ¿no? No todo nos tiene que gustar y también eso llama al debate. Y por otro lado, pues con la legislación actual, en dado caso que se llegara a reformar o modificar alguno de los artículos de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues pensaríamos en adecuar lo que dice el artículo 4 de la Convención para eliminar la discriminación racial, siempre y cuando tomemos en cuenta como todo el avance que se ha hecho desde los comités de la ONU y los pronunciamientos. Claro, que se tome el contexto legal actual y que, y que no se haga como un cherry picking, ¿no? O sea, que no se agarre aquí, esta ley me sirve, sino un contexto completo. Bueno, pues Claro. Fer, yo quiero agradecerte muchísimo todas las aportaciones que nos has hecho el día de hoy. Yo siento que yo he aprendido un montón y siento que tu perspectiva es súper valiosa para dar claridad y para dar pues un entendimiento más amplio y más detallado del discurso de odio y sus ramificaciones para la ley y para el sistema político en el que vivimos. Bueno, queremos agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta charla, en esta transmisión, y queremos invitarles a que se vuelvan a conectar con nosotros este sábado a las 8 p.m. Vamos a hablar en Charlas de Café con Gina Diediou acerca de racismo y las personas afrodescendientes. Bueno, pues Fer, muchísimas gracias y que tengas bonita tarde. Bye.